Genera mucha polémica, genera muchas opiniones. Acá me señala, por ejemplo, el oyente que dice que Telefónica lleva el 25% del personal desvinculado. Telefónica está pasando, y no es más Telefónica, es Movistar, está pasando por una situación particular. La compró personal. Y siempre que hay traspasos y demás, siempre hay reformas. Y esto está sucediendo con la ley actual. Y ha pasado siempre eso. El tema es que, a ver, ¿seguimos con el sistema actual? ¿Seguimos con el sistema actual? Claro. Porque no hay ninguna otra idea, porque todo el mundo critica. Ahora, propuestas, ideas nuevas, no escucho. Entonces, propongamos algo nuevo para salir de ese 42-43% de trabajadores en negro. Salgamos de la presión tributaria que tienen las pymes y las empresas para poder contratar un trabajador. Salgamos de juicios laborales. ¿Por qué creen que hay algunos políticos que no se les cae una idea? ¿Y por qué se juntan con los sindicalistas y no quieren que nada cambie? ¿No les parece extraño eso tampoco? ¿No les parece extraño? Que sigamos esos sindicalistas que hace 1000 años que están en un puesto y no los ha movido nadie. Bueno, entonces yo me encanta que seamos críticos, pero a su vez también que aportemos ese tipo de cosas. Vamos a ir a otro tema que también ha generado un poco de polémica, pero que queremos tratar de informarlo, porque la ley de inocencia fiscal se aprobó en el Congreso, se estaba esperando la reglamentación, se reglamentó y vamos a hablar con Guillermo Poch, que es contador público, tributarista, sobre este tema y qué es lo que se habilita con esta ley que propuso el gobierno y que se sancionó en el Congreso de la Nación, que es la ley de inocencia fiscal. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio los saludan. Bienvenido. ¿Cómo va Natalia? ¿Cómo va Antonio? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son las novedades que plantea esta ley de inocencia fiscal? Por un lado, un cambio de paradigma a nivel del fisco. Por otro lado, la posibilidad de liquidar de una manera más sencilla el impuesto a las ganancias. Y después modificaciones en cuanto a lo que es los umbrales mínimos de punibilidad, la ley penal tributaria. Esos serían los tres grandes conceptos que incluye la ley de inocencia fiscal. Bien, ahora, por ejemplo, uno que tiene ahorros o los famosos dólares debajo del colchón, esto es como, no sé, si hubiera como una especie de blanqueo permanente, la gente que tenía tal vez ahorros así no declarados, esto los puede llevar al banco tranquilamente, se los tienen que aceptar, no le tienen que pedir de dónde sacó ese dinero. ¿Cómo es la situación? No es un blanqueo, y te lo digo desde el punto de vista técnico, sí. y porque de alguna manera un blanqueo te condona sanciones, ejemplo, en la ley penal cambiaria, cosa que un régimen de inocencia fiscal solo se refiere a la materia fiscal. Entonces, si bien está ese cambio de paradigma, o el fisco quiere o darle más libertad a la gente, que se sienta menos controlada, todavía quedan otras disposiciones en materia cambiaria que podría afectarle a la gente. O sea, tal vez no va a suceder nada porque el fisco no va a tener tanta información, pero en sí mismo no es que se cree una norma que a vos te dice viva la pepa, lejos de eso. Claro. O sea, no se cambiaron las disposiciones en ese sentido. Guillermo, ¿podemos ir a algunos puntos que los detractores de la ley de inocencia fiscal advierten, por ejemplo, que los altos umbrales para penalizar la evasión, que son elevados de 100 millones para elevación simple a 1.000 millones para agravada? Bueno, hablan, por ejemplo, de este fomento a la evasión e informalidad, hablan de una desprotección del fisco, de contradicciones en otras normas. Si podemos ir hablando, ¿no?, de esto que los detractores están poniendo en relevancia y hacen dudar, ¿no?, a la opinión pública de que este sea un beneficio en realidad. Mirá,
hay una situación que era la ley penal tributaria, tenía un monto donde alguien que había omitido 1.5 millones de pesos en el año ya estaba, ese sujeto estaba incluido en la ley penal tributaria. Y eso la verdad generaba, porque muchos inconvenientes, porque toda la gente estaba incluido en el régimen. Después había cuestiones vinculadas también a que había cuestiones que ya estaban sorteadas en el fisco y de alguna manera el funcionario se encontraba en la situación de ir y tener que hacer la denuncia. Puede ser que los montos hoy quedaron elevados, como hay mucha gente que dice, quedaron muy altos estos montos. En sí mismo, la ley de procedimientos tributarios frente al dolo establece una multa de 6 veces el monto evadido. Entonces, acá puede ser una apreciación de cuánto es el monto, como puede haber detractores que dicen, 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos es un monto muy alto. Puedo coincidir en parte, lo que también hay que entender es cuál es el daño y cuál es el costo de abordar una cuestión penal. Eso no es una cuestión menor para tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Cuando uno entra en una causa penal hay una movilización de las justicias, que todo eso depara muchos gastos. Entonces, ¿se puede discutir el monto? Sí. Antes también era muy bajo, 1.500.000 pesos. Y en el fondo, acá es ¿qué se termina sancionando? Por eso siempre la materia tributaria se ventila en el Congreso. Primero en un ámbito de diputados y después en un ámbito de senadores. La discusión se planteó ya por el mero hecho de llevarse a un ámbito legislativo, porque el ámbito legislativo propiamente se basa en la discusión de ideas, en lo que se sancionó. Oportunamente eran $100.000 en el 1 a 1. Hoy quedó por debajo de ese monto. Entonces, como que siempre son opinables las cuestiones tributarias. Puede haber algunos que están de acuerdo, algunos están de acuerdo. Yo de alguna manera, lo que quiero para que la audiencia lo comprenda es, cuando se habla de ley penal tributaria, lo que se busca es a grandes evasores. Porque para eso, para el evasor chico está en la ley de procedimientos tributarios. Sí, puede tener que ver con porque ellos también hablan de un aumento de la desigualdad, porque consideran que junto con la baja de bienes personales, dicen que favorece a los sectores de mayor poder adquisitivo y crea una sociedad de castas. ¿Qué hay de cierto en esto? Es cierto, mira, te cuento, y está muy buena la pregunta desde este lugar, o sea, uno a veces dice, bueno, bajemos el costo del impuesto a las ganancias en el empleo en relación de dependencia. Todo el universo empleado en relación de dependencia te levanta no uno, sino los 2 pulgares recontento. Y la gente que no está pagando ganancias y que no llega a fin de mes dice, pará, yo no llego a fin de mes y le están bajando ganancias. Siempre la materia tributaria es opinable. Lo ideal en un contexto lógico sería que la gente que tiene una capacidad de ahorro esté pagando un poquito de impuesto a las ganancias y que también la gente pueda llegar a fin de mes, y ahí aparece otro impuesto que claramente es muy odioso, que es alguien que no llega a fin de mes, previamente durante el mes fue pagando impuesto al valor agregado. Entonces, cuando conversamos estos temas, ahí Natalia, se pone manifiesto que el sistema tributario argentino necesita un refresh importante, porque es muy regresivo. Si uno hace un repaso de los últimos 50 años de la tributación argentina, va a ver que es un sistema regresivo. Entonces, opinar hoy, de alguna manera, que eso es pro casta, ahí lo que hay que entender es que siempre el sistema tributario fue regresivo y nunca contempló esa persona que no llega a fin de mes y previamente pagó IVA. O sea, eso lo sabemos desde el punto de vista tributario. Lo ideal sería un impuesto al valor agregado mucho más bajo. En otros países, un impuesto a las ventas habla de un 8%, en Argentina está en el 21%. Y ese impuesto principalmente le cuesta mucho más pagarlo, tiene que hacer más esfuerzo el que no llega a fin de mes.
el que tiene capacidad de ahorro proporcionalmente termina pagando menos. Y esto, te digo, es la historia en todas las administraciones, los distintos partidos y colores. Te lo digo para que la audiencia comprenda la situación. El IVA siempre fue un impuesto que perjudicó a las clases bajas. Y en esto, a propósito de eso, ¿beneficia más a las pymes, a las grandes empresas? ¿Cómo lo ves? Hoy, mira, el sistema tributario argentino, te puedo decir, como te decía antes, al que más perjudica es a la gente de clase baja. Después, el impuesto a las ganancias, si estuviese bien diseñado, sería un impuesto muy justo. Ahora bien, también no solo hay que mirar la parte de los impuestos, sino a veces después aparece el problema de que también los estados necesitan plata para cubrir sus necesidades. Entonces son situaciones complejas de resolver. Lo que a veces hay que intentar es eficientizar mucho el gasto, eficientizarlo mucho el gasto para que después esa carga tributaria afecte lo menos posible a la gente en general. Lo ideal sería un impuesto, no digo en alícuota. Hoy Argentina tiene en las empresas un impuesto, llamémoslo caro. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Argentina tiene una actividad económica chica que con los impuestos actuales, que son muy elevados, no le llegan a cubrir todos los gastos. Entonces el problema parece que en Argentina hay poca actividad económica. Entonces la dirigencia política, tendiendo a buscar llamémoslo, una justicia social, lo que tendría que tratar de promover es una mayor actividad económica. Eso, indistintamente del partido, lo que habría que pensar es cómo Argentina se hace más apetecible localmente y hacia el mundo para atraer inversiones y que haya más actividad económica. Porque si no, lo que termina pasando es que en un país con poca actividad económica no te alcanzan los impuestos, por altos que los pongas, para cubrir esas necesidades del Estado. Pasa por otro lado y el problema de Argentina. Teniendo en cuenta que esto es una ley nacional, no sé si esto afecta a que los estados provinciales adhieran o no, ¿es necesario? Esto, como ley nacional, ya entró en vigencia y ya está reglamentada para ser aplicada directamente. Tal vez cuando uno habla, las provincias, ¿cómo puede impactar? Bueno, va a pasar en el ámbito de lo que es la ley laboral, que está en plena discusión, ahora en senadores, y ahí es donde todas las provincias tienen el mismo peso político, por así decirlo. Y después aparece otro problema que va a ser necesario, que previamente hablábamos del IVA, de un IVA más bajo, y ahí aparece lo que se conversó el año pasado del super IVA. Parece famosa instauración del super IVA. Hay que corregir la ley de coparticipación federal de impuestos, y ahí claramente tiene que sancionar una ley que tiene que ser aprobada sin ningún tipo de discusión por todas las provincias. Ahí sí va a ser necesario esa conversación entre todas las provincias. Claro. Sí, bueno, en esto del super IVA se hablaba de que había que eliminar ingresos brutos y era reemplazado por este super IVA, ¿puede ser? Totalmente, es así, Antonio. La idea era modificar cómo se cobra el IVA, y lo que se intenta buscar es que las provincias dejen de aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos. El problema que representa eso es que hay provincias que tendrían que cobrar tal vez un impuesto del 70% para igualar lo que reciben de recaudación vía coparticipación. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Guillermo, muy amable. Bueno, y quedo a disposición de ustedes y saludos por el piso. Gracias, que estés muy bien. Adiós. Estábamos hablando con Guillermo Poch, que es contador, tributarista, sobre el tema ley de inocencia fiscal, que, como él lo decía, ya fue aprobada por el Congreso en las dos cámaras, ya fue reglamentada y ya está en vigencia, ¿eh?